Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Educación designado para el gobierno Petro, Alejandro Gaviria, dijo que la educación será el centro de la transformación de la sociedad. Afirmó que él será el vocero de un gobierno que dignifique al sector educativo y que se reunirá para dialogar. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Colombia aumentaron las muertes por COVID-19 drásticamente. Según cifras del Ministerio de Salud, en la última semana murieron 132 colombianos a causa del contagio con esta enfermedad. Los contagios reportados fueron más de 23.000. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza. En esta jornada subió 21 pesos, quedó en 4.369. La tendencia sigue marcando precios históricos de esta divisa que responden a la incertidumbre y a los temores de una recesión mundial. El alza en el precio del dólar ya representa incrementos para varios sectores productivos, como el café, que hoy registró su máximo histórico en el mercado interno. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El primer ministro británico Boris Johnson no resiste la presión de sus ministros y del Partido Conservador y dimite. Empieza a disputarse el liderazgo del Partido Conservador y ya hay al menos una decena de candidatos Tories, aunque el proceso puede tomar hasta 3 meses. Brittney Griner, la estrella del baloncesto estadounidense detenida en Rusia, se declaró culpable de posesión de drogas y podría ser condenada a 10 años de cárcel. La OMS alerta que los casos de viruela del mono han aumentado un 77% en una semana y ya superan los 6.000 en 59 países. El Parlamento Europeo pide que el derecho al aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El primer ministro británico Boris Johnson finalmente dimitió a su cargo luego de los escándalos que provocaron una ola de renuncias en su gobierno. No obstante, Johnson seguirá en el cargo hasta la elección de quien lo sucederá. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, renunció tras una avalancha de dimisiones de ministros y legisladores que lo presionaron para que se apartara del cargo. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. El líder conservador también dijo que estaba triste por renunciar al mejor trabajo del mundo y justificó seguir luchando en las últimas horas para cumplir el mandato que ganó en las elecciones generales de diciembre de 2019. Además, manifestó que estaba inmensamente orgulloso de los logros de este gobierno. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression. Johnson subrayó que el proceso para reemplazarlo ya se ha iniciado y que la semana que viene se ofrecerá un calendario. Sin embargo, recordó que hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder, él seguirá al frente del gobierno de forma interina, pese a que son muchos dentro y fuera de su partido que le piden que se marche ya. A lo largo de sus 3 años de mandato, Boris Johnson siempre se destacó por ser un líder provocador y polémico, por lo que desde el inicio de su gobierno estuvo en el ojo del huracán
por diferentes escándalos. Boris Johnson, tras su llegada triunfal al poder a mediados de 2019, ha estado al frente del gobierno británico desde hace 3 años. Desacreditado por los escándalos, el hombre que siempre se había negado a renunciar fue empujado hacia la puerta de salida por su propio partido conservador. Johnson, durante su legislatura como primer ministro de Reino Unido, vivió varios hechos turbulentos. En medio de las difíciles decisiones que debió asumir, también pasó por escándalos y polémicas de todo orden. El Partygate. Una de las más sonadas fue durante la pandemia, mientras los británicos estaban obligados a quedarse en casa sin ver a familiares ni amigos debido al COVID-19. En Downing Street, donde vive y trabaja Johnson, sucedían todo tipo de eventos, desde fiestas de Navidad, despedidas o cumpleaños, hasta celebraciones en el jardín para disfrutar del buen tiempo, en un escándalo bautizado como Partygate. La controvertida gestión de la pandemia. Johnson fue duramente criticado por su mala gestión, acusado de no actuar lo suficientemente rápido y no proteger al personal sanitario ni a los ancianos en residencias. Crisis por el costo de vida. La descontrolada inflación, que en Reino Unido alcanzó un récord en 40 años, superando el 9% interanual en mayo, causó un gran efecto en la popularidad del gobierno, acusado de no hacer lo suficiente para ayudar a las familias que no logran llegar a fin de mes. Y pese a que el gobierno dio algunos pasos, por ejemplo, reduciendo el impuesto a la gasolina, subió los impuestos en abril y esto aumentó la presión sobre la clase trabajadora. Acusaciones de mala conducta de Pincher. Y el último escándalo antes de renunciar fue hace pocos días, que admitió que cometió un error al nombrar en febrero a Chris Pincher como subjefe del grupo parlamentario conservador encargado de la disciplina de sus diputados. Pincher dimitió la semana pasada tras ser acusado de realizar tocamientos a 2 hombres. Tras afirmar lo contrario, Downing Street reconoció el martes que el primer ministro había sido informado de acusaciones previas contra Pincher en 2019, asegurando que las había olvidado. Todos estos escándalos y malas conductas del primer ministro desencadenaron una serie de dimisiones, incluidas las del ministro de Economía Rishi Sunak y el de Sanidad Sajid Javid. Un día después y tras decenas de nuevas dimisiones, se convenció a Johnson de que aceptara la derrota y dimitiera. Para suceder a Boris Johnson ya hay al menos una decena de candidatos Tories, o sea, conservadores. Este proceso puede tomar hasta 3 meses. Boris Johnson dimitió como líder del gobernante Partido Conservador menos de 3 años después de haber liderado contundentemente la victoria electoral en 2019, pero se espera que continúe en funciones unos 3 meses más hasta que los conservadores elijan su reemplazo en unas elecciones internas. El calendario para la elección lo decide el Comité 1922, un poderoso grupo de líderes Tories que toma las decisiones del partido, y los candidatos necesitan el apoyo de 8 de estos parlamentarios para postularse. Si hay más de 2 candidatos, se sostendrán una serie de votaciones hasta que solo queden 2. En la primera ronda, los candidatos deberán conseguir 5% de los votos para continuar en la contienda. En la segunda, el apoyo tiene que ser del 10%. En las siguientes rondas, el candidato con el menor número de los votos quedará eliminado. Cuando solo queden 2, todos los miembros del Partido Conservador, que son un poco más de 100.000, elegirán a su líder mediante voto por correo. Actualmente ya hay una decena de candidatos, entre los que se encuentra la fiscal general Suella Braverman y también los exministros del Tesoro y de Salud Rishi Sunak y Sajid Javid, quienes fueron los que comenzaron la ola de renuncias que colapsó al gabinete de Johnson. La pregunta ahora es, ¿quién será el sucesor del primer ministro? Ya empiezan a sonar varios nombres dentro del Partido Conservador. Tras el anuncio de la dimisión del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, los analistas y las casas de apuestas anticipan quién podría ser su sucesor o sucesora. En este contexto, por lo menos 6 miembros del Partido Conservador se perfilan como posibles candidatos para reemplazar a Johnson, que hasta ahora había logrado superar múltiples crisis políticas que le habían ganado el sobrenombre de Teflón. La favorita para suceder a Johnson sería Penny Mordaunt, ministra de Comercio, que es apreciada en el partido por tener sólidas credenciales a favor del Brexit, carisma y buenas cualidades de liderazgo. Según los analistas, a Penny le seguiría el exministro de Hacienda Rishi Sunak como el segundo candidato más probable. La renuncia de Sunak a su cargo el martes por la noche confirmó al hombre de 42 años como uno de los candidatos más destacados para reemplazar a Johnson. No obstante, los analistas aseguran que es probable que el parlamentario sea cuestionado por su historial económico, que ha sido impopular entre los parlamentarios conservadores y los miembros del partido.
Nombres como el de la fiscal general Suella Braverman o el diputado Steve Baker ya se han postulado públicamente como candidatos. A pesar de la creciente especulación de una elección general este año, se sugiere que es más probable que ocurra en 2023 o más tarde. La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, capturada en Rusia, se declaró culpable de posesión y contrabando de drogas. Podría ser condenada a 10 años de cárcel. Griner, que es medallista olímpica del baloncesto femenino en Estados Unidos, está detenida en Rusia desde febrero porque llevaba cannabis en su equipaje cuando viajó a Moscú a jugar en un equipo durante sus vacaciones. Aceite de cannabis. La Organización Mundial de la Salud anunció que convocó nuevamente a su comité de emergencia para evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono, que ya está presente en 58 países con más de 6.000 casos confirmados. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, los infectados aumentaron 77% en una semana y se reportaron 2 nuevas muertes, lo que eleva a 3 el número de víctimas fatales en el mundo. El Parlamento Europeo pidió que el derecho al aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, los eurodiputados decidieron solicitar al Consejo Europeo que incluya esta noción en la Carta de Derechos Fundamentales. Afirmaron que, abro comillas, toda persona tiene derecho a beneficiarse de un aborto seguro y legal en el bloque comunitario. La plataforma de aprendizaje en línea más grande del mundo llega a Latinoamérica para dar impulso a esta industria fundamental, el desarrollo de sus proyectos creativos y llevarlos al próximo nivel de educación. Andes presenta El Momento Digital. Con más de 830.000 miembros registrados y más de 40.000 clases de una amplia gama de disciplinas creativas que van desde diseño gráfico, fotografía, pintura hasta diseño de interiores, Skillshare, la comunidad de aprendizaje en línea más grande del mundo para la creatividad, llega a Latinoamérica como una plataforma abierta para que los creadores sumen visibilidad, ganen seguidores y den a conocer su labor. Además, es un medio que les permite incrementar sus ingresos a creadores y profesores, gracias a que pueden obtener ganancias en relación con los minutos vistos en sus videos y un sistema de referidos, representando ingresos anuales promedio de $3.000 para la mayoría de tutores. La plataforma, que ha registrado un crecimiento del 72% en suscriptores en la región, también cuenta con un equipo enfocado en la comunidad, que busca apoyar a todas aquellas personas que quieran convertirse en creadores e incorpora a su comunidad nuevos talentos locales en cada país en los que opera. La tecnología 5G de ondas milimétricas puede ser 38 veces más rápida que la 4G. Será esencial para acelerar la transformación digital y la conectividad en América Latina. La conectividad se ha convertido en una clara necesidad tanto para usuarios, empresas e incluso gobiernos, y una tecnología como la 5G Millimetrical Wave o de ondas milimétricas será esencial para acelerar esta transformación. Pero para que nuestros teléfonos sean capaces de acceder a Internet ofreciéndonos la baja latencia, la alta velocidad de transferencia y la gran disponibilidad que promete el 5G, la tecnología de ondas milimétricas es clave debido a que ésta se localiza en la parte alta del espectro radioeléctrico, por lo que el ancho de banda que se asigna a un operador móvil siempre va a ser mayor que cualquier otro trozo del espectro radioeléctrico localizado en las bandas pequeñas. En otras palabras, le da la posibilidad a cualquier operador de construir una autopista que va a poder ensanchar tanto como quiera y que va a dar servicio a muchos o pocos usuarios a muy alta velocidad. Y según el estudio 5G Millimetrical Wave, una nueva era de oportunidades en América Latina, desarrollado por International Data Corporation en colaboración con Qualcomm, se espera que para 2025 las conexiones 5G globales crezcan de 165 millones a 4.400 millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 99,3%, y una buena parte tendrán que llevarse a cabo en ondas milimétricas. Se estima que la penetración móvil 5G en América Latina pasará del 1,1% al 25% en 2025. Muy buenas noches. Vamos a intentar, Patricia Ariza, nueva ministra de Cultura con el nuevo gobierno, y yo, vamos a intentar, hacer un reportaje diferente. Esta entrevista va a estar basada en una de las canciones símbolo
del gran nadaísta, compositor inolvidable, entrañable amigo del alma además, Pablos Gallinazos. La canción se llama Una flor para mascar. Y con la nueva ministra, pues voy a intentar desarrollar su vida, su pasado, su futuro y su presente. Comenzamos, señora ministra. Dice la flor para mascar: el reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. ¿Qué significa? Significa que si paró el tiempo de... Yo no pienso tanto en mí, sino en toda la gente que sufre hambre en este país, de verdad. Es algo muy doloroso. Entonces es un hambre que se escucha, es un hambre que se ve, es un hambre que se oye, y es un hambre también que se canta, que es lo que hace Pablos, el gran Pablos, mi amigo Pablos, lo amo. Son las 6 y en la puerta oigo a un hombre gritar: vendo leche sin agua. Significa... Hace poco vi un reciclador en la calle, un hombre muy mayor. Cada 5 pasos tenía que parar. Cuando yo veo esas cosas, como que le pierdo sentido a la vida. O sea, no hay derecho, tengo que respirar para poder seguir caminando. Es muy fuerte. No sé, eso me hace pensar esa canción, me hace pensar en este país, en la desigualdad tan tremenda en la que vivimos. Ahora no hay que parar el reloj, hay que ponerlo a andar. Sí. Y andar muy rápido, porque esto lo tenemos que solucionar. Sí. Estamos en el momento del cambio. Seguimos desarrollando, ministra, la canción. Vendo pan y dinero no hay. Los pobres siempre trabajamos. Mi padre trabajaba durísimo, mi madre también. Y siempre faltaba el dinero, pero no faltaba el trabajo ni la alegría. Por eso salgo siempre a caminar. A caminar en busca de una flor para mascar. ¿Qué es? Comer flores. Es muy bello, es una metáfora, para no decir otras cosas. Comer flores, sí. Comer lo que haya, comer pasto, comer... Supe por un reportaje hace un tiempo que había gente que comía periódicos cuando no había nada más que comer. Y sigue la canción. Pensando que a la vuelta de la esquina el trabajo que sueño ya es verdad. Pues esperemos y haremos todo lo que sea para que el trabajo sea verdad, para que una mejor vida sea verdad. ¿Usted soñó con este trabajo que le espera? No, nunca en la vida, jamás en la vida. Siempre soñé con ser artista y estuve ahí. He estado y estoy, porque yo no voy a dejar de ser artista, no voy a dejar de escribir poemas, no voy a abandonar mis obras de repertorio y además voy a estar en contacto con los artistas y las artistas, voy a estar en contacto con las cantadoras, con las bullerengueras, con las bandas de los pueblos. Voy a estar en contacto con la vida. Pero el trabajo que no soñó, señora ministra, ya es como en la canción de Pablos, ya es verdad. Ya es verdad, estoy asombrada, todavía estoy bajo el impacto, como que no me lo creo, pero no es mi trabajo solamente, es una creación colectiva. Yo creo que ahí yo vengo con el ímpetu de todos los artistas, pero también de los nadies, como dice Francia. Eso es lo que me hizo aceptar. Las nadies, como dice el poeta Galejano. Los nadies. Los nadies, es una belleza. Sí. ¿Usted conoció a Galejano? Sí. Es profunda la canción de los nadies. Es muy profunda. Pero bueno, sigue la canción de Pablos.
¿Qué dice? Y recorro el camino. Recorro el camino. Yo tengo un recorrido enorme. Sí. He recorrido este país palmo a palmo y he recorrido también muchas situaciones en la vida. No solo he recorrido caminando, yo soy una caminante. Todos los días salgo a caminar por la calle, sin rumbo, o sea, no voy a nada determinado, solo a caminar, a vivir la ciudad, a ver la gente. Pero también recorrido interior. El arte me ha permitido recorrer el universo, recorrer el alma de la nación, recorrer montones de personajes, de situaciones. Me ha ampliado el espíritu y eso es lo que quiero transmitir, lo que quiero hacer. Pero, ministra, el camino que usted ha recorrido, recorrer el camino, es un camino de arte, de actuación, de plasticismo, de cultura, de costumbres, de danza, de política, de revolución, de cambio. El camino de su vida ha sido inmensamente millonario. Sí, claro. He combinado simultáneamente la creación artística con el activismo social, con el activismo político. Y he volado también. Belisario Betancur me prestó un avión para que fuéramos 100 artistas al Caquetá a hacer una campaña de paz. Entonces he estado en todos los procesos de paz, desde Belisario, con la cultura y con el arte. Entonces ahora también quiero ayudar a construir una cultura de paz para desengatillar el imaginario de la guerra. El imaginario, desgraciadamente, de muchos colombianos todavía está en la guerra. ¿Qué es una cultura de paz, ministra? Una cultura de paz es una cultura que ayude a que la paz se vuelva a colocar en el corazón de la gente, que ayude al relato de nación, que nos ayude a la unidad nacional que está trabajando el presidente, que nos ayude a extenderle la mano a todos y a todas. Esa es una cultura de paz. El fin del enfrentamiento, el fin de la guerra, el fin de la discrepancia violenta, el comienzo del diálogo. Claro, pero la guerra no es solamente matarse, es decir, antes de matarse está el deseo de hacerlo, la voluntad de hacerlo. Tenemos que trabajar también para transformar esa voluntad, para convencer a estas personas que este es el país de todos y de todas, que aquí cabemos todos y que no podemos seguir viviendo así. Yo les extiendo la mano también desde el ministerio. Y sigue Paulus. Reconozco al mendigo. Siento que vive en mí. Sí, vive en mí, claro. ¿Cómo? Yo soy ellos. Es la única manera como activista se puede mover. Si todo lo que pasa está en mí, además, todo lo que pasa está en nosotros. O sea, lo que le pasa a unos murciélagos en la China está también en nosotros. El aleteo de una mariposa en un lugar puede producir un terremoto en otro lugar. Estamos absolutamente conectados. Entonces somos un solo planeta, una sola humanidad. Entonces, y todo lo que sucede, así no me sucede a mí, me sucede a mí. O sea, si hay un mendigo, yo también soy mendiga. Si hay una mujer violentada, yo también soy esa mujer violentada. Es la única manera. Eso lo he aprendido desde el arte, porque también el arte muestra lo que la sociedad no sabe por otros medios. Entonces hemos recorrido por los personajes, hemos recorrido por las situaciones y ahora estoy aquí para seguir en ese recorrido, para que el país cultural, para que la cultura de este país me habite. Y me habite no a mí, me habite para poder movilizarme. Yo quiero ir
Yo quiero que en las regiones más apartadas de Colombia, en los municipios olvidados, viva el arte, viva la política, que las bullerengueras puedan enseñar en los colegios cómo se canta el bullerengue. ¿Qué llama usted, señora ministra, los municipios olvidados? Pues esos municipios donde muchas veces no hay acueducto, por ejemplo, no hay nada, pero hay música. La gente canta. No hay sino nadie. Claro. Entonces lo que tenemos es que dar no sé, decirle en primer lugar a esas personas, lo que usted hace es maravilloso. Es parte de nuestra identidad, de la colombianidad. Usted es una persona bella, la amamos, la queremos, la necesitamos. Entonces enséñenle a los niños a cantar bullerengue. Eso pensamos hacer una sinergia con el Ministerio de Educación y poner este país a cantar. Y que va a tener un gran ministro, ¿no?, de Educación. Sí, también. Que fue nombrado hoy. Sí, quiero hablar con él. Desde aquí le pido la cita. Quiero hablar con él. Se van a entender. Claro, vamos a hacer una sinergia. Es que la cultura además es transversal a todos los ministerios, a todos. Chévere también que Cecilia Montaña, Cecilia López, también la agricultura tiene que ver. De ahí viene la cultura. También el término cultura, de la agricultura. En el poema de Pavlos no había comercial, pero en el programa tengo que incluirlos, sí. Debo incluirlos, y es bueno que vengan también. Regresamos en un momento. Sobre esto, señora ministra, de la canción de Pavlos, de reconocer al mendigo que vive en mí, es reconocer la humildad, la modestia, la no vanidad. Y también la capacidad de movilizarse. O sea, sí, de hacer una sociedad del conocimiento sensible, pero también una sociedad de creadores. O sea, ser artista es un privilegio, porque es ejercer la libertad, pero también es una responsabilidad. En nosotros, en nosotras tienen que vivir los mendigos, como dice la canción. Lo reconozco y vive en mí, su historia vive en mí. Dice la canción de Pablo, como el sol sobre el trigo. El sol sobre el trigo. Qué belleza. Me remite como a la belleza de este país. Es como una metáfora, ¿no? A pesar del hambre, hay sol sobre el trigo. Sí. Es la voz del artista, ¿no? Pienso en Pavlos. Eso me hace pensar en Pavlos, en el poeta. O sea, ¿qué sería de la vida sin la poesía? ¿Qué sería la vida sin Pavlos? ¿Qué sería la vida sin los nadaístas? ¿Qué sería la vida sin las canciones? Por eso salgo. Ahí viene. Y por eso el sencillo estribillo que una vez aprendí, dijo Pavlos. Y yo camino. Y yo no termino. Ese es y no termino. Es su caso. Y yo seré camino. yo así, pues que el camino no tiene fin. Pavlos, si estás viendo este programa, sí, te amo. Pero entonces, con usted, y yo camino, y usted camina. Sí, yo camino, como una loca. Eso lo voy a extrañar ahora. Salgo a caminar siempre, todos los días, a la calle. Para que la ciudad viva en mí. Pero digo, no solamente es caminar, digamos, el ejercicio físico, sino caminar por la vida, avanzar, no retroceder, seguir, buscar, escudriñar. A veces correr también, a veces tener miedo, a veces ver el paisaje, a veces ver el sol sobre el trigo, a veces verme a mí también desolada, pero también a veces muy alegre. También. Sí, y dice Pavlos, ¿seré yo así? ¿Será usted así? Soy así, pero también soy otras cosas, también corro y también bailo. Porque este país es una fiesta, o sea, tenemos mucho dolor,
Este país es una fiesta. Es una fiesta. Pero es una fiesta triste a veces. A veces triste, pero a veces también. La gente tiene una capacidad, somos como dionisíacos también, o sea, en Colombia hay tantas fiestas. La fiesta también es una forma de resistencia. Entonces, los teatreros somos muy fiesteros y muy fiesteras también. Entonces, me gustan las fiestas. ¿La fiesta es una forma de resistencia o es una forma de no enfrentar una realidad? No, de enfrentarla de otro modo. Sí. No es un escape, es una parte como cantar o como cocinar con los amigos, no es un escape, yo creo que es resistencia. La música es una resistencia, bailar es un acto de resistencia, abrazarse es un acto de resistencia también. Uno puede bailar y hacer fiesta, pero con la memoria puesta, o sea, necesitamos hacer la memoria por todo el dolor que ha pasado este país y que hemos pasado personalmente, para transformar el dolor en fuerza, en resistencia y ser capaces de volver a cantar las canciones como la canción de Paulus. ¿Será usted así o será que el camino no tiene fin? El camino no tiene fin. Somos eternos, porque la cultura trasciende todo, yo creo. No sé, cada frase es tan diversa y yo soy así. Sí. O sea, yo camino no solamente con los pies, sino con el sueño. Tan lindo que dicen en La Guajira, que no saludan, no le dicen a uno usted cómo está, sino usted qué soñó. Una belleza. Sí. Entonces yo estoy soñando, con este cargo estoy soñando. ¿Usted qué sueña? Pues sueño creando, sueño con el cambio, sueño con un país mejor, me sueño con muchas canciones también. ¿Es posible un país mejor? Lo estamos construyendo ahora. Muy duro, ha sido muy duro, pero lo estamos construyendo. O sea, no podemos dejarnos abatir. Yo estoy nerviosa, tengo una responsabilidad encima enorme, pero también tengo una felicidad grandísima, porque es como un estallido cultural lo que está pasando. La presencia de una mujer como Francia es un cambio cultural en este país, es una belleza. Desde aquí la saludo. Todo es una fiesta. Dice Paulus en su canción, tengo los pies cansados. ¿Están sus pies cansados? No están cansados. No estoy cansado. ¿Va a seguir caminando? Sí, claro, total. Su boca está reseca, como dice Paulus. Un poquito, porque siempre las entrevistas me ponen nerviosa. Pero la seguirá dando y seguirá. Pero me gusta estar con usted también, porque usted fue nadaísta, ¿o no? ¿Ah? Usted fue nadaísta, ¿cierto? Pero hace muchos años. Fui compañero de aventura de Paulus. Lo recuerdo mucho. Con X504 y con... Éramos una performance permanente en las calles. Fuimos muy atacados, pero también muy amados. Amadas. Mire, sigue la canción de Paulus. Son las 6 y en la iglesia oigo al cura cantar. No, perdón, mandar. No es cantar, es mandar. Oigo al cura mandar. Eso sigue. Que tengamos paciencia. No. Pero oigo al cura mandar. Oigo al cura mandar. Ese ahí es... Ay, los curas, no, hay tan distintos curas. Ahora el Papa está diciendo unas cosas tan bonitas. Y Camilo Torres, por ejemplo, el padre Javier Giraldo, hay de todo. Es decir, el no a la paz se predicó en muchos púlpitos, por ejemplo. Pero también hay unos curas bellísimos que hablan de la teología de la liberación. Sí. Eso me parece bellísimo. Pero la teología de la liberación fue prácticamente derrotada.
¿no? Sí, pero no enterrada. Yo quiero, o sea, también muchas ideas nuestras han sido aparentemente derrotadas, pero la vida sigue, por eso salgo siempre a caminar. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica? Demasiado lentamente, demasiado, como decía Camilo, no hay que hablar tanto de la inmortalidad de Dios, sino de la mortalidad del hambre. Entonces, por eso yo monté una obra que se llama Camilo. Y bueno, me parece tan importante rescatar los personajes que han vivido el conflicto para poder superarlo. Si Colombia no comprende a fondo lo que nos ha pasado, no lo va a poder superar nunca. Pero digo, ha cambiado la Iglesia en general, la búsqueda del hombre, de la explicación que no encuentra sobre su existencia, sobre su origen. Sí, claro, la gente necesita siempre una utopía y cuando no la encuentra en la realidad, pues la busca en los terrenos de la religión, en la iglesia. Eso le da como un sentimiento de espiritualidad, pero el arte también se lo da. O sea, mi camino no ha sido la religión, sino el arte. ¿Usted cree en Dios? Creo como en el Dios de Spinoza, creo en la energía poderosa de los seres humanos. Esa es mi religión. Que la gente es capaz de cambiar el mundo. En eso creo, pero firmemente. Hemos tenido derrotas, pero ahorita no estamos en la derrota, estamos en el cambio. ¿Usted diría que hay en todas las iglesias, pues la islámica, la católica, la protestante, todas, la cristiana, en todas, hay una iglesia buena y una iglesia mala? Pues yo no quiero ofender las creencias de las personas religiosas, pero creo que muchas veces, por pensar en la otra vida, se olvidan de esta, sí, de la mortalidad que causa el hambre. Entonces, pues yo pertenezco a los que están en este mundo, en esta vida, pero creo en la espiritualidad, o si no, no sería artista. O sea, y en la utopía. Esto va a mejorar, esto va a cambiar. Y dice a lo bien. Y dice Pablo en su canción, que va a mandar, que tengamos paciencia, que tengamos paciencia. Yo soy impaciente, pero no es una impaciencia que haga daño, sino en el sentido que me da afán hacer las cosas. Necesito hacerlas a fondo, hacerlas rápido, hacerlas ahora. Y termina Pablo diciendo que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Ojalá, pero tal vez tenemos que ayudar. O sea, es lo que está. Yo sí creo que estoy en el cambio, o sea, y que este mandato de la vida, de ser ministra, va a ser una creación colectiva. Para que se escuchen estas canciones en todo el mundo. Y la profundidad, además. Y para que la bullerenguera pueda salir a cantar, y el hombre, el acordeonero, el que toca la flautica, no me acuerdo cómo se llama, una flauta divina que suena, le traspasa a uno el alma, suene en toda Colombia. Para que el teatro también, hay tantos grupos de teatro que han batallado en los garajes de su casa, en todas partes. Hay esperanza. Ministra, gracias por aceptar esta invitación y terminamos con que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Y que salgamos a caminar todos y todas. Gracias a usted. Gracias, ministra. Y a ustedes, televidentes, gracias y que tengamos templanza, clemencia, que Dios proveerá. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que muere en mí. Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le
1, CMI. La educación debe ser el centro de transformación de la sociedad, dice nuevo ministro Alejandro Gaviria. Dice que trabajará por dignificar el sector educativo. Colombia sufre corrupción, violencia, pobreza y narcotráfico, declaran los obispos de Colombia. Familiares de exmilitares presos en Haití piden tribunal internacional para juzgarlos. Bajan contagios, suben muertes por COVID en Colombia. Pacífica protesta de motociclistas por prolongación de restricción de parrillero. Gustavo Bolívar, escudero de Gustavo Petro, pregunta: ¿dónde está el cambio? Se revela por qué fue destituido director de Aerocivil. El dólar sube moderadamente. Sube el precio interno del café. La FAO dice que 2 de cada 25 colombianos sufren de desnutrición. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El exministro de Salud, ahora designado ministro de Educación para el gobierno Petro, Alejandro Gaviria, dijo que la educación debe ser el centro de transformación de la sociedad y anunció que trabajará por dignificar el sector educativo. Gaviria está abierto al diálogo con todos los integrantes del sector, como FECODE, ASCUN, entre otros. Yo voy a ser el vocero de un gobierno que en esa expresión de cambio por la vida, lo que quiere es hacer una apuesta por la dignificación de muchos quienes están en este sector. La educación, en el fondo, está en el centro de la transformación cultural de la sociedad. Gaviria no es ajeno a la nueva cartera que liderará. Este sector es el sector que de alguna manera me ha acompañado en la vida. Yo fui por primera vez profesor en el año 92, hace 30 años, ¿no? El nuevo ministro fue profesor y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, también rector de esta universidad. Fue ministro de Salud entre 2012 y 2018. También fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación. El nuevo ministro de Educación es ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía de la Universidad de California. A través de Twitter, el electo presidente Gustavo Petro anunció la designación de Gaviria y dejó claros sus retos. Tiene como reto lograr la educación superior pública y gratuita, lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación, aumentar sustancialmente el número de niños y niñas en el preescolar. El presidente electo además dijo que Gaviria debe lograr la extensión de la jornada escolar con el arte, la música, el deporte, la preparación matemática para programación y la historia. Petro además dijo que buscarán que la Agencia Nacional de Infraestructura maneje los campos de la construcción de infraestructura educativa, conectividad y salud. Desde la Asociación Colombiana de Universidades y la Federación Colombiana de Educadores destacaron la experiencia y formación del designado ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Para la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, el nuevo ministro de Educación Alejandro Gaviria es una persona que conoce el sector y acompaña los retos planteados por el presidente electo para Gaviria. Es un conocedor de nuestro sector de manera particular y una persona muy cercana a la Asociación Colombiana de Universidades. Es egresado de una de nuestras instituciones asociadas, de tal suerte que estaremos prontos y prestos a atender esa conversación con él. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, esperan que Gaviria pueda interactuar desde su experiencia. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a la concertación. Nosotros siempre hemos presentado y seguiremos presentando propuestas en el tema de política pública educativa. Esperamos realmente que el doctor Alejandro Gaviria, ministro designado por el presidente electo Gustavo Petro, pueda interactuar. Creemos que sí, creemos que de su talante, de su capacidad. Al concluir su asamblea general realizada en Bogotá, los obispos del país expresaron hoy preocupación por los males que aquejan a Colombia, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, entre otros. Dijeron que los colombianos debemos retomar el camino del diálogo social y de la lucha contra la estigmatización. Constatamos el grito de nuestro pueblo, sobre todo de aquellas regiones amenazadas por la violencia, la proliferación de grupos armados al margen de la ley, la ilegalidad, el narcotráfico y la inequidad social, que anhelan soluciones a sus problemas más graves y claman por reformas sustanciales que le cierren el camino a toda forma de corrupción.
Los obispos expresaron su preocupación por la cultura del todo vale y del atajo que han tomado los colombianos. Pérdida del valor de la honradez, del valor de lo legal, del valor de lo correcto. Y asumieron el mea culpa por la pederastia. El tema de la pederastia ha producido dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad en distintos ambientes del mundo y de Colombia. Y nosotros sufrimos con esa situación. Los obispos del país también hicieron una abierta defensa del informe entregado por la Comisión de la Verdad en relación con el conflicto armado colombiano. Y esta verdad tiene que seguirse buscando y explorando, no para estigmatizar, no para acusar. En su esencia, esta Comisión de la Verdad tiene como vocación la reconciliación. Allí podemos encontrar claves que nos ayudan a pasar la página de la violencia. Como pregunta el padre Francisco de Rú, ¿por qué permitimos que esto nos pasara? La Asamblea de Obispos también le solicitó al gobierno entrante que reinicie el diálogo con los grupos armados ilegales para que cese toda forma de violencia en el país. Y los obispos de Sincelejo y Magangué le solicitaron al gobierno nacional atender con eficiencia la crisis humanitaria que afecta a la zona de La Mojana y otras regiones de la costa caribe afectadas por el fuerte invierno. Mientras sesionaban en su asamblea general en la conferencia episcopal, los obispos de Magangué y Sincelejo recibieron llamadas de los pobladores de sus regiones para solicitarles ayuda debido a las inundaciones que están sufriendo. La situación es muy desesperada para la pobre gente, ya no tienen casas porque están todas inundadas y ahí están en la orilla de la carretera viviendo en cambuches con todas sus familias y hasta con sus animalitos que lograron salvarse de la inundación. Dicen que ante la inacción del Estado hay poblaciones como en Bolívar que se las está llevando el agua. Uno, Barbosa, se lo está llevando el río y el otro, Tacamocho. Son poblaciones donde hay más de 3.000, 4.000 habitantes que se está yendo el pueblo. Y se ha hecho un proyecto y no se ha hecho nada, no se ha reubicado. Y además solicitaron medidas especiales por el invierno de final de año que dice el IDEAM va a ser muy fuerte. Al cumplirse un año del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, familiares de los militares colombianos presos y acusados del magnicidio realizaron un plantón frente a la Cancillería. Le pidieron al gobierno colombiano que promueva un tribunal internacional que asuma el proceso contra los detenidos. Hace un año fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse, por comandos armados del que hacían parte 26 exmilitares colombianos. Desde entonces, los exintegrantes del Ejército Nacional están detenidos en condiciones que el gobierno nacional y los familiares de los presos han denunciado que son condiciones infrahumanas y sin que se les resuelva todavía la situación jurídica. No tienen servicios públicos, no tienen agua, pasan hasta 3 días sin la comida que les debe dar la cárcel, están enfermos, tienen problemas gastrointestinales, conviven con ratas, emocionalmente están totalmente quebrantados. Para los familiares, Haití es un estado fallido y debería haber un tribunal internacional que lo juzgue. Lo que nosotros pedimos es poder lograr un tribunal ad hoc donde ellos sean escuchados en un país que le brinde garantías. Los familiares de los detenidos se declaran muertos en vida. Nosotros como familias estamos muertos hace un año. Aquí estoy yo como zombie, porque ya a nosotros no nos interesa nada tampoco. Las mujeres de los militares advierten que no van a desfallecer hasta conseguir la libertad de sus maridos. Nosotras no vamos a rendirnos, vamos a seguir luchando y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para tener otra vez a nuestros familiares aquí con nosotros. La canciller Marta Lucía Ramírez les dio seguridad de que el gobierno colombiano no desfallecerá en los esfuerzos por hacer que se resuelva la situación jurídica de los exmilitares colombianos comprometidos en el magnicidio. Un helicóptero al servicio de Ecopetrol fue impactado por disparos de un grupo ilegal en Tibú, esto en norte de Santander. La aeronave trasladaba trabajadores que iban a reparar un oleoducto dinamitado por el ELN. Ninguno de los ocupantes resultó herido tras el ataque. Ecopetrol rechazó esta acción. Las muertes por coronavirus en Colombia aumentaron en la última semana. Los contagios tuvieron una leve baja. Leve descenso en la curva de contagios por COVID-19 y aumentan las muertes en la última semana. Estas son las cifras del Ministerio de Salud. 23.667 casos registrados en la última semana. Se procesaron 123.341 pruebas. Casos activos aumentaron a 25.075.
Fallecidos de la última semana confirmados, 132 decesos. El total de muertes por COVID-19, 140.202. Cifras de las últimas 4 semanas confirmadas por el Ministerio de Salud, del 10 al 16 de junio, 13.810 contagios, 24 fallecidos. Del 17 al 23 de junio, 19.697 contagios, 52 fallecidos. La semana del 24 al 30 de junio, 23.827 contagios, 100 fallecidos. Y en esta última, del 1 al 7 de julio, 23.667 contagios, 132 fallecidos. El superintendente de salud, Fabio Aristizábal, presentó hoy una radiografía de los hospitales que están a su cargo. De acuerdo con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, algunos de los hospitales intervenidos se encuentran en Bolívar, Magdalena, Leticia y Córdoba. Nosotros desde el gobierno hemos intervenido 20, ya regresamos 3 que los devolvimos totalmente saneados. En este momento tenemos 17 intervenidos, tenemos 2 en el departamento de Bolívar, tenemos 2 en el departamento del Magdalena, tenemos 2 en el departamento de Sucre, tenemos el hospital de Leticia, tenemos el hospital de Tumaco, tenemos el hospital de Ocaña, tenemos en varias regiones del país hospitales intervenidos que los estamos saneando, los estamos sacando adelante, y obviamente en el departamento de Córdoba tenemos el San Diego de Cereté y el San Jerónimo de Montería. Sobre el Hospital San Jerónimo, el superintendente dijo que aunque lleva 98% de satisfacción, faltan procesos por finalizar. El Consejo de Estado negó una demanda con la que se pretendía anular las normas que regulan la actividad del fracking en Colombia. Con ello se levanta la suspensión que desde 2018 pesaba sobre esa normatividad. El Consejo de Estado acaba de rechazar la demanda que estudiaba desde el año 2016 contra el decreto y la resolución del Ministerio de Minas que reglamentan la práctica del fracking o fracturamiento hidráulico para la explotación de hidrocarburos en Colombia. La decisión tuvo ponencia del consejero Roberto Sáchica. Las normas demandadas no crean, autorizan, avalan o permiten el fracking. Contienen la actualización de la reglamentación técnica que ya existía de una actividad que no está prohibida. La licitud de esta práctica escapa al medio de control de nulidad y además está sustentada en el régimen jurídico de la explotación de los recursos naturales no renovables, permitida por la Constitución política. La decisión, con 5 votos a favor y 3 en contra, levanta la suspensión que ordenó el Alto Tribunal en 2018 contra la reglamentación del fracking. En ese momento advirtieron que la autorización de esta práctica podía conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana. A propósito, el presidente electo Gustavo Petro sentenció hoy que no habrá fracking en Colombia. Caos vehicular causó la protesta de motociclistas que rechazaron la extensión de la medida de parrillero en Bogotá. Anunciaron nuevas movilizaciones la próxima semana. Pacíficamente protestaron cientos de motociclistas en Bogotá. Bloqueos intermitentes se presentaron en vías principales de la capital, como en la calle 26, en la calle 63 y en la carrera 30. Un fuerte llamado hicieron a la alcaldesa Claudia López. Que respete los acuerdos de la mesa de diálogo que tuvimos. Al extender la medida no cumplió con los acuerdos, no tienen cifras reales de temas de inseguridad, en temas de acompañante hombre ni en marcación de casco, que es lo que afecta a los motociclistas. Anunciaron nuevas movilizaciones para la próxima semana. Una alcaldesa que no está de vacaciones, qué raro, donde buscamos que ella nos atienda, pero si no va a estar, entonces estamos pensando recogerla el día domingo. Ojalá nos diga a qué horas llega para que los motociclistas les hagamos una gran caravana. El senador Gustavo Bolívar, quien desde las elecciones de 2018 se convirtió en el principal escudero de Gustavo Petro, expresó hoy su preocupación por el pragmatismo con el cual el presidente electo está construyendo el acuerdo nacional al que se han sumado partidos tradicionales. Dice que su gobierno no puede ser más de lo mismo. El periodista, libretista y escritor Gustavo Bolívar fue la cabeza al Senado del Pacto Histórico. Por eso tenía derecho propio para ser el próximo presidente del Congreso. Sin embargo, Gustavo Petro, presidente electo, le dio el visto bueno a Roy Barreras. Reconoce Gustavo Bolívar que él no tenía la capacidad para lograr mayorías. Llegar a negociar unas mayorías que se necesitan para gobernar. Yo entiendo perfectamente la posición de Gustavo Petro. Lo único que le dije ahí en esa reunión, no sé si estabas ahí, el único problema aquí, Gustavo, es que Roy no representa el cambio por el que votaron 11.300.000 personas. Y dice que comprende el pragmatismo del presidente electo al reunirse con Álvaro Uribe, a quien debería dársele perdón social, según él. Petro
y Uribe son las dos figuras más importantes de este siglo en la política. Y verlos juntos, a pesar de que son las cabezas de la polarización, pues también ayudó a mejorar el clima político de Colombia, a entender que todas estas luchas y disputas que nos estábamos dando entre amigos y familiares era inocua. Advierte que el gobierno que se posesiona el 7 de agosto no puede salir con las mismas de los mismos de siempre y por eso está preocupado por el presupuesto de los 4 años. Eso significa que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarle a los colombianos 1.520 billones de pesos. ¿Sabes lo que es eso? 1.500 billones de pesos. Entonces mi preocupación y que ha sido mi jodencia estos días, que reconozco que estoy jodón, es que los manilargos y todos estos bandidos que están merodeando y que ahora se sienten como del pacto, estén lo más lejos posible de esa chequera. Es que es muy grande. Y si nosotros dejamos que entren a saco al erario, como ha pasado en este gobierno, en el anterior y en todos, pues ahí encontramos la explicación a nuestros fenómenos de violencia, de desigualdad, de pobreza, porque no hay plata para atender a la gente. Gustavo Bolívar dice que no le temblará la voz para denunciar los errores del próximo gobierno, si los hay. El presidente Iván Duque declaró insubsistente al director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo. Incumplimientos y baja ejecución presupuestal en obras prioritarias habrían ocasionado su relevo del cargo. Jair Orlando Fajardo llegó a la Aeronáutica Civil en julio de 2021 en reemplazo de Juan Carlos Salazar. Hoy, un año después, el presidente de la República, Iván Duque, lo declaró insubsistente del cargo. La decisión del gobierno se dio por incumplimiento de compromisos como director y una pobre gestión durante su administración. Parte de las deficiencias del exfuncionario radicó en retrasos de varios proyectos de aeropuertos regionales. Ejemplo de ello, Aerocafé, que apenas presenta un avance del 15%, no cumplió con los tiempos para la remoción de tierra y aplanar el suelo en lo que será la pista de la terminal. El presupuesto asignado para este aeropuerto es cercano a los 400.000 millones de pesos. A ello se suma la falta de planificación en los aeropuertos de Cartagena y Cali, que terminan su contrato de concesión a final de este año, lo que obliga a un plan de acción del Aerocivil para garantizar la operación. El bajo desempeño quedó en evidencia en las reuniones internas del Ministerio de Transporte, incluso en lo que ya se viene desarrollando en las reuniones de empalme con el nuevo gobierno. En reemplazo de Fajardo se nombró al secretario de la entidad, Francisco Ospina Ramírez. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, renunció a su cargo. Durante toda su gestión, el funcionario enfrentó polémicas por el manejo que le dio a los archivos relacionados con el conflicto armado, cuya protección y divulgación es responsabilidad de la entidad. Básico de lo que pasó. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, y el consejero presidencial para la normalización, Juan Carlos Vargas, aseguraron que no tienen conocimiento de ninguna irregularidad en la adjudicación de contratos para la ejecución de los acuerdos de paz. Ante las denuncias de algunos medios sobre presuntas extorsiones que estarían sufriendo gobernadores y alcaldes para la ejecución de las obras de los municipios que reciben financiación de los llamados OCAD Paz, el gobierno nacional advirtió hoy que no tiene ninguna prueba de posibles delitos que estarían cometiendo los encargados de la aprobación de estos proyectos. No hay ninguna prueba en este momento, lo que hay son denuncias y es con esas denuncias fue que hicimos todo el proceso de mayor transparencia, interoperabilidad de los sistemas y todos los procesos de renovación del equipo y todos los ejercicios que hemos hecho hasta la fecha, pero a mí no me consta nada. El consejero presidencial para la normalización, Juan Carlos Vargas, advirtió que el gobierno no tolera ningún hecho delictivo en la ejecución de los acuerdos de paz. Hace una invitación a quien tenga conocimiento con las respectivas pruebas, alcaldes, gobernadores, funcionarios o personal que tenga algún indicio, que instare las denuncias ante los órganos competentes. La Procuraduría General anunció hoy que está adelantando 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en proyectos de OCAD Paz por cerca de 250.000 millones de pesos. Un policía del SMAT deberá responder por el homicidio de un joven, hecho que ocurrió en medio de las protestas del llamado estallido social. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio al policía del SMAT Gonzalo Moreno Gordillo por el crimen del joven Cristian David Castillo de la Osa, ocurrido el pasado 22 de junio durante el paro nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima se encontraba distraída observando una tanqueta del SMAT que actuaba en contra de un grupo de manifestantes cuando el patrullero disparó una granada de gas lacrimógeno que lo impactó directamente. El artefacto quedó incrustado en su cráneo, ocasionándole la muerte. Para la Fiscalía, el patrullero desconoció los protocolos establecidos para el uso de este tipo de elementos, pues lo disparó de manera lineal, directa y a tan solo 27 metros de distancia. El patrullero no aceptó los cargos y será llevado a juicio. La Fiscalía solicitó imponer medida de aseguramiento en su contra. Sin embargo, el juez de control de garantías rechazó esta petición y el uniformado seguirá el proceso en libertad. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que ante la situación de hacinamiento en los penales, algunos delitos deberían ser considerados como excarcelables. Desde Cartagena, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, señaló que delitos menores no deberían ser carcelables, teniendo en cuenta la situación carcelaria en el país, donde hay más de 80.000 internos y el costo que representa cada uno mensual, que ronda los 2.500.000 pesos. Hay delitos que son tan menores, y no los menciono porque una vez que me meto en un problema, pero yo considero que le sale más barato al Estado tenerlos afuera que tenerlos allá adentro. Aseguró que ya está listo el COMPES por más de 850.000 millones de pesos, que permitirá la habilitación de más de 9.000 nuevos cupos carcelarios entre 2023 y 2026. Muy importante lo del COMPES, porque se garantizan de que se van a terminar los 3 centros de reclusión que acabo de mencionar, Sabanas de San Ángel, el Pílamo y Riohacha, y también los otros que se van a empezar a construir a través de las licitaciones que haga la USPEC en ese momento. Las declaraciones se dieron durante la quinta versión del Congreso Internacional de Seguridad. La Corte Constitucional rechazó las objeciones que presentó el presidente Iván Duque al proyecto de ley que otorga beneficios a reclusas cabeza de hogar. Con esta decisión de la Corte, el proyecto que otorga el beneficio de la excarcelación a las reclusas cabeza de familia a cambio de la prestación de servicios comunitarios pasa a sanción presidencial. La primera ley penal con enfoque de género, hecha específicamente para mujeres. Segundo, para mujeres pobres. Tercero, mujeres cabeza de hogar. Cuarto, que cometan un delito absolutamente menor. No es para los grandes delitos de narcotráfico transnacional. La Corte no aceptó los argumentos del presidente Duque, quien advirtió que la iniciativa afectaba la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y desatendía compromisos internacionales en materia de persecución, investigación y sanción de los ilícitos asociados al narcotráfico. La Corte Constitucional exhortó al gobierno a implementar un protocolo para los procedimientos de afirmación de género. Por orden de la Corte, el Ministerio de Salud deberá expedir a más tardar en un año protocolos para la atención de la población transgénero, es decir, para aquellos que sienten que el sexo con el que nacieron no coincide con su identidad de género. La orden hace énfasis en un protocolo para los procedimientos de afirmación de género que se implementan para acompañar las transiciones de, por ejemplo, quienes nacieron con sexo femenino pero se identifican como hombres o quienes nacieron con sexo masculino pero se identifican como mujeres. Estos procedimientos por lo general tienen componentes de acompañamiento psicológico y otros de terapias hormonales. La Corte pidió que no le nieguen los tratamientos a los menores de edad. Reubican una pareja de hipopótamos para el control y manejo de esta especie. Los animales fueron llevados desde el municipio de Puerto Triunfo, en Antioquia, hasta el parque Ucumarí, en Pereira. El traslado fue coordinado por Cornare y el Ministerio de Ambiente. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, renunció a su cargo. La Organización Mundial de la Salud convoca reunión de emergencia ante el reporte de más de 6.000 casos confirmados de la viruela del mono. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, renunció tras una avalancha de dimisiones de ministros y legisladores que lo presionaron para que se apartara del cargo. Johnson subrayó que el proceso para reemplazarlo ya se ha iniciado y que la semana que viene se ofrecerá un calendario. Sin embargo, recordó que hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder, él seguirá al frente del gobierno de forma interina, pese a que son muchos dentro y fuera de su partido que le piden que se marche ya.
La única clínica de interrupción del embarazo del estado de Mississippi en Estados Unidos, la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, cerró sus puertas después de que una jueza de primera instancia se negara a bloquear la entrada en vigencia de una ley antiaborto que prohíbe esta práctica en la mayoría de los casos. La Organización Mundial de la Salud anunció que convocó nuevamente a su comité de emergencia para evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono, que ya está presente en 58 países con más de 6.000 casos confirmados. De acuerdo con el informe de la OMS, los infectados aumentaron un 77% en una semana y se reportaron 2 nuevas muertes, lo que eleva a 3 el número de víctimas fatales en el mundo. La cotización del dólar cerró al alza y el precio interno de la carga de café de 125 kilos marcó un nuevo récord. A un menor ritmo, el precio del dólar subió este jueves y se cotizó a 4.369 pesos, lo que significó un alza de 21 pesos frente al cierre anterior. Se tocó un máximo de 4.400 pesos, marcando un nuevo registro récord para la divisa. Los temores de una recesión mundial aumentan por un inminente incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que ya evidencia que el problema de la inflación pasó de un factor transitorio a permanente. Sí tenemos una Reserva Federal bastante comprometida con hacer un control inflacionario, pero que reconoce que en este momento ya no es un problema transitorio, como tal vez en algún momento se comentó, sino que es un shock que lo vamos a tener por un buen tiempo y que por supuesto va a requerir de un músculo aún más fuerte. La noticia positiva se dio en el café, que gracias al dólar hoy se marcó un nuevo récord en el precio interno, el cual llegó a 2.320.000 pesos. Estos recursos son transferidos directamente a los productores e irrigan de prosperidad a las zonas cafeteras del país. Mejora el ingreso en momentos en que ha habido una reducción importante en la cosecha colombiana. Por su parte, la Bolsa de Valores cerró al alza. Hoy se inauguró un tramo de la vía entre Bogotá y Villavicencio que permitirá reducir el tiempo de viaje entre las dos ciudades. Con un recorrido por el tramo 3 que va desde el puente de Chirajara hasta el Parque Los Fundadores de Villavicencio, el presidente de los colombianos, Iván Duque, inauguró esta obra de cuarta generación. Hoy estamos entregando este proyecto Chirajara Fundadores, un proyecto emblemático, más de 85 kilómetros, más de 3 billones de pesos. Este tramo de 22.6 kilómetros de segunda calzada consta de 6 túneles, 20 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales, en el que se invirtieron 3.2 billones de pesos y reduce en 22 minutos el tiempo de desplazamiento por este sector. Que beneficia a cientos de miles de habitantes, que conecta a nuestro país con esta región. La caída del puente colgante de Chirajara, ocurrido en el año 2018, no permite que el tercio medio se comunique a la nueva vía del tercer tramo inaugurado hoy. Ya estamos trabajando, se puede ir y verificar, tenemos avances cercano al 50% en el puente Chirajara. El puente Chirajara está previsto que se termine en el primer trimestre de 2024, pero con seguridad se va a terminar el siguiente año, a mediados de año. Al evento asistió Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo Aval, quien criticó el modelo de expropiación de tierras. Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No, señor. Se trabaja con inteligencia, se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, pero con valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos. El presidente anunció que antes de terminar su mandato, por medio de un decreto de obras por impuestos, se adjudicará el primer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Centros de pensamiento y la academia consideran que una reforma tributaria es inaplazable para las necesidades de gasto del próximo gobierno. Pese a la recomendación del presidente Iván Duque de no impulsar una reforma tributaria, la academia considera que sí es necesaria. Más allá del cumplimiento de los programas sociales, el país requiere de una estabilidad de sus finanzas públicas. Una política de justicia tributaria que sea equitativa, que sea justa con las clases medias, que grave sobre todo a las clases más adineradas, y eso se puede hacer a través de una reforma tributaria. Es decir, la reforma tributaria se necesita tanto para aumentar el recaudo como para reducir la desigualdad de este país y cumplir con las promesas de este nuevo gobierno. Reducir el déficit fiscal a partir de 2023 es el gran reto. Se plantea una reforma fiscal con ejes centrales como revivir el impuesto al patrimonio, gravar más los dividendos y reducir los beneficios tributarios. Hay un déficit que hoy alcanza
el 6.7% según dice el marco fiscal de mediano plazo, que son 83 billones de pesos. Lógico que se necesita financiar los gastos del Estado. Las cuentas apuntan a una reforma que pueda recaudar mínimo 30 billones de pesos. Noticias para el bolsillo de los colombianos. Los precios de la papa y el plátano siguen bajando, no así el valor de los huevos, que hoy se venden en Corabastos en dólares y con destino a Venezuela. Hasta hace 4 meses el precio de la papa superior alcanzó los 160.000 pesos por bulto y la sabanera hasta 220.000. Hoy ya los precios están a la baja y una carga de papa superior se sitúa en 70.000 pesos, la sabanera en 100.000. Se ha bajado bastante, ya ahorita ya se puede comer papita, ya el bultico de papa está entre 65 y 70 el bulto y hay de 50, depende de la variedad que haya. Los precios de la carga de plátano también están a la baja. En suministro de plátano se ha mantenido a un excelente precio, estaba a 70.000 la bolsa y está ahora a 55, 53. Sin embargo, los precios de los huevos se resisten a bajar por el valor de los concentrados. Tampoco es que haya subido mucho, ha subido 300 pesos, 600 pesitos en cubeta. La novedad es que muchos de los huevos hoy tienen destino hacia Venezuela a través de Arauca. Lo que pasa es que vienen y negocian, digamos, una bandeja en $4 y eso significa 16.000 pesos hoy en día el valor del peso. Entonces ellos están llevando bastante huevo para el extranjero, para Venezuela, claro, y están llevando bastante. El arroz y los quesos artesanales también han caído de precio. Al mismo tiempo, aumentaron los de las carnes de res, cerdo y pollo, al igual que las hortalizas como la remolacha, la cebolla junca y los pepinos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reveló que 2 de cada 25 colombianos padece desnutrición. El hambre en el mundo aumentó en 2021 y provocó que al menos 2.300 millones de personas enfrentaran dificultades moderadas o graves para obtener lo suficiente para comer. Y eso fue antes de la guerra de Ucrania, que disparó el costo de los cereales, los fertilizantes y la energía. En su más reciente informe, la FAO publicó cifras generales que son preocupantes y llama la atención que Colombia fue incluido en el grupo de los 63 países con más personas desnutridas del planeta. 2 de cada 25 colombianos están desnutridos de acuerdo con el organismo. Entre el año 2019 y 2021, en nuestro país la población desnutrida era de 4,2 millones de personas, una prevalencia del 8,2% de la población total. Un día de alimentación saludable en Colombia cuesta $3,65 por persona, unos 13.300 pesos colombianos, y aproximadamente 1 de cada 4 colombianos no cuenta con los recursos económicos para permitirse estas porciones. La Superintendencia de Industria y Comercio sanciona al llamado cartel de mercado de licores en Antioquia. De acuerdo con la entidad, se impusieron multas por 17.625 millones de pesos contra 3 empresas y 5 personas naturales. Se encontró que las compañías implementaron estrategias para restringir la libre competencia. Solo 3 de cada 10 mujeres son propietarias de tierra en Colombia, según reveló hoy el DANE. El DANE presentó el informe Propiedad Rural en Colombia. En este reciente estudio se demuestra que hay una brecha en la tenencia de tierras entre hombres y mujeres en el país. 3 de cada 10 mujeres eran propietarias de su predio versus 6 de cada 10 hombres. O sea que esta proporción de 36,3% de mujeres propietarias versus 63,7% pues genera la brecha importante que estamos presentando el día de hoy. Según el director del DANE, este informe visibiliza las brechas que hay en la tenencia de tierras en la ruralidad. En la historia nosotros veamos estas brechas, en este caso de propiedad entre hombres y mujeres son supremamente importantes. Eso muestra que las mujeres campesinas, las mujeres rurales, pues tienen unas brechas supremamente importantes de poder de negociación al interior tanto de las unidades productoras agropecuarias como al interior de sus hogares. De acuerdo con el estudio, el 47.4% de las tierras en el país son de titularidad compartida entre hombres y mujeres. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,03% a 1.350 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 6,13% a 3.185 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,56% a 13.800 pesos. También la acción del Grupo Argos fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 16.944 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.369 pesos con 70 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.200 pesos y la venden en 4.300 pesos. Un euro cuesta 4.467 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.22. El azúcar se transó en 18,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $102.16. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $104.18. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos.